El rey David huyó y estuvo escondido en la cueva de Adulán. El propósito de Dios para David era muy grande. Sin embargo, la aflicción de su corazón lo llevó a esconderse y a aislarse. Hoy queremos presentarte esta pequeña reflexión. David en la cueva de Adulam. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. ¿Cuáles eran las características de la cueva de Adulán? La cueva de Adulán estaba cerca a Jerusalén. Tenía un difícil acceso y era de gran tamaño. Una cueva es una cavidad en el subsuelo causada generalmente por la acción del agua, a veces incluso por causa del ser humano. En Israel abundan muchos. Eran usadas como viviendas o almacenes o sepulcros. Adulán es una villa antigua de Israel ubicada a 24 kilómetros de Jerusalén. Hoy en día Adulán determina una región de Israel cerca del valle de Elá. Está a 3 kilómetros de Soco, el lugar donde se dice que David mató a Goliat. Lo curioso de todo es que ahora David se esconde. En esta región hay muchas cuevas y se señala una cueva en Wadi Kuretium. Dicen que fue la cueva donde David estuvo para llegar a ella. Dice que para acceder hay un estrecho sendero que podía ser defendido con suma facilidad y es una cueva muy grande. Adulán significa lugar de refugio o reposo, lugar cerrado. La Biblia nos dice que yéndose David allí, huyó a la cueva de Adulán. ¿Dónde estaba David? David estaba en Gat, donde dice la Biblia que tuvo que comportarse incluso como loco. Huye y se esconde en una cueva. Allí, entre comillas, reposa temporalmente de la persecución. Cuando David fue allí se sentía traicionado, se sentía impotente, cansado y con temor de la muerte. Ante la persecución de Jezabel, como hemos dicho hace unos minutos, Abdías escondió a 50 profetas en una cueva. Elías también huyó escondiéndose en una cueva. Y vemos aquí a David haciendo lo mismo. Y es que el miedo aísla. El miedo aleja a las personas. Las aleja del plan divino y siempre se huye. Siempre nos escondemos en la cueva, en ese lugar oscuro, tenebroso, en ese lugar donde mucha gente no quiere ir. La cueva de Adulán fue usada como escondedero para David. David en esta situación estaba pasando por un tiempo difícil. David también escribió el Salmo 142, versículos del 1 al 7. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen. Son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú serás propicio. El alma de David estaba en la cárcel. El término hebreo indica herrero, prisión. Era la cárcel de la aflicción y esto no le permitía alabar a Dios. Otra de las características de la cueva de Adulán es que llegaron personas a este lugar. Llegó la familia de David. Primera de Samuel capítulo 22 versículo 1. Seguramente pasaban también por tiempos difíciles. Tu hijo era perseguido, era considerado un traidor, era un conspirador de una rebelión contra el rey Saúl, es lo que decían, y ellos tal vez señalados también estarían en peligro. Sintieron la amenaza. Dice que en la cueva también había muchos afligidos. Primera de Samuel capítulo 22 versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fue hecho jefe de ellos, hablando de David, y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínate, 400 hombres. Tenía que ser grande la cueva, ¿eh? La cueva de Adulán se convierte en un escondedero o en un reposo de muchos. Afligidos, como hemos mencionado, del término hebreo matzok, que además significa opresión, angustia de la guerra, persona oprimida. Endeudados,
del hebreo nasá, que además significa apremiado por un préstamo, haber prestado a interés, a usura. Y aquí llega otro, amargados de espíritu, del hebreo mar, que además significa amargura, furioso, colérico, cruel. Varios de ellos vivieron una transformación. Se convirtieron en los valientes de David. Ellos acabaron de matar a los gigantes después de Goliat. Ya dentro de la cueva David, sus familiares y estos valientes, estos afligidos, estos endeudados, estos amargados de espíritu, idearon una estrategia para salir de la cueva. Y es que para salir de la cueva hay que tener varias cosas en mente. La primera de ellas es adoración e intercesión. La adoración se centra en Dios mismo y David invoca y clama al Señor en adoración. Allí escribió el Salmo 57 y expresa su decisión de adorar y alabar a Dios. Lo puedes ver y lo puedes leer, Salmo 57, versículos del 1 al 11. Uno de esos versículos: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí porque en ti he confiado, en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ese es el primer punto, esa es la primera estrategia para salir de la cueva de Adulán, adoración a Dios. El segundo punto es dependencia de Dios. Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 3 y 4. Y se fue David allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros. Esto lo dijo porque además David añade: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte, es decir, en la cueva de Adulán. David dice: hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Esto expresa dependencia de Dios. Y es que para salir de la cueva, para salir del sitio donde te encuentras, tienes que tener una dependencia de Dios. Tienes que someterte a Dios, a la soberanía de Dios. Y David no lo hace con enojo, no lo hace con murmuración, hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Eso es dependencia de Dios en todo. El tercer punto sería obediencia. Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 5. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Yo cuando leo esto, cuando leo esta parte, se fue al bosque, me imagino a Robin Hood. ¿No te has dado cuenta que la mayoría de las historias están basadas en la Biblia? No es casualidad que... es una historia, Leónidas y sus 300 espartanos. Casualidad, ¿no? Es mucha casualidad que tenga 300 hombres valientes, ¿no? Que un ejército de miles se nieguen a combatir y solo vayan 300. ¿No te resulta familiar esa historia de Gedeón? ¿Casualidad? O incluso aquí David dice que se va al bosque con los endeudados, con los pobres. ¿No te resulta familiar a Robin Hood? De ser el rey, de ser el heredero del trono, te vas a los bosques de Sherwood y allí estás robando a los ricos para darle a los pobres. David se tuvo que ir al bosque y se fue con los pobres de espíritu, los endeudados, con lo peor de la sociedad. Era un pequeño paréntesis, pero había que soltarlo. Obediencia. Salir de la cueva de Adulán y entrar en la tierra de Judá. David obedeció. Aunque para algunos esa cueva era un lugar fuerte que servía de refugio, de protección y de escondedero, ese no era el lugar que Dios quería para David. Por eso él debe darle la espalda a la cueva que servía de refugio, a la aflicción, a esa vida escondida y apocada y entrar en la tierra prometida. A lo mejor tú estás en la cueva y el Señor no te quiere en la cueva. El Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero nosotros nos escondemos en la cueva y ese no es el sitio donde Dios quiere que estemos. Es significativo recordar aquí que Judá significa alabanza, agradecer, celebrar. Entonces cambia el lamento por la alabanza. Sal de la aflicción y avanza a lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Pero el Señor no va a permitir que te quedes en la cueva.
El Señor quiere que te vayas a Judá, quiere que te vayas a otro sitio y quiere que lo celebres, que se lo agradezcas, que alabes al Señor. Dios te quiere libre. A eso ha venido Jesús, a traer libertad a los cautivos, apertura de cárcel a los presos. A veces una persona entra en una cueva de aflicción, de angustia, de depresión, de miedo, de rechazo, de religión. Pero Cristo es nuestro libertador. Acércate a Él. Acércate a Él y con su poder Él hará su obra en ti. No te escondas en la cueva, sal de la cueva, como se suele decir. Es un dicho muy popular. Tío, sal de la cueva. O ya estás en la cueva de nuevo, sal de la cueva. Ese no es el sitio donde Dios te quiere. David salió de la cueva, pero se escondió. Y ahí reunió un ejército de 400 hombres, valientes todos, endeudados, pobres de espíritu, angustiados. Pero tener una persona que tiene a Dios en primer lugar, oh, eso es una bendición, ¿eh? Tener a alguien que lo primero en su vida sea Dios, yo me acerco a esa persona. Y estos pobres de espíritu, estos endeudados, se acercaron a David. Y David hizo de ellos grandes personas. El Señor en primer lugar. Pero oye, cuando tienes a alguien que confía en Dios, la victoria ya la tienes. Sal de la cueva, que en la cueva suele haber osos y murciélagos y oscuridad y suciedad y mal olor. Sal a Judá, esa tierra de alabanza. Sal a la tierra prometida. Radio Solidaria, una radio comprometida.